Nuestro paseo por Palencia y provincia de hoy se va a centrar en el ámbito educativo. Vamos a mostrarles cómo se han adaptado un año después nuestros centros escolares a la situación de pandemia, desde los que acogen a los alumnos más jóvenes hasta los más veteranos, que son quienes acuden a la universidad y quienes probablemente estaban más preocupados por un año vital para su futuro. Vamos a ofrecerles una radiografía para que vean cómo todos estos centros se han adaptado a la situación de pandemia, intentando que no lo notasen los niños, que no lo sufriesen los profesores y que no tuviesen mella en su futuro. Hoy es protagonista la educación. Vacías, así están las calles de la ciudad, ausencia de actividad en el centro, en los barrios también, imágenes que reflejan una realidad que hace unos días era impensable. La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, 3 días después de la catalogación del COVID como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, trajo consigo un confinamiento que supuso un impacto brutal en la sociedad. Las calles de nuestro país quedaron completamente vacías y la vida se hacía básicamente en los hogares. Las restricciones limitaron la movilidad y prácticamente toda actividad económica no esencial, lo que provocó que diferentes sectores tuvieran que adaptarse a marchas forzadas a una situación insólita para que, a pesar del cierre, no se paralizara el país, entre ellos el educativo. El estado de alarma se decretó el sábado, nosotros ya lo veíamos venir, pero no nos habían avisado oficialmente. Entonces en el colegio ya empezamos a prever, pero pensábamos que iba a ser un poquito más corto. Es un shock, ¿no? De decir, vale, ¿qué pasa? Que ahora nos tenemos que poner a trabajar de otra forma distinta, ¿no? Como fue todo tan precipitado, también eso supone pues, una adaptación más compleja. Como a todo el mundo, nos pilló por sorpresa. Sí que es verdad que nosotros unos días antes nos habíamos puesto en contacto con Sanidad y nos había dado ya unas pequeñas indicaciones de colgar cartelería en el centro, de intentar que las personas que entraran las mínimas posibles, que se lavaran las manos, pero en ningún momento pensábamos que de la noche a la mañana íbamos a tener que cerrar y terminar la actividad. Para todos un shock, porque de dejar de trabajar un viernes a no volver a trabajar, porque el lunes ya no podíamos empezar, de tener preparadas excursiones, actividades, fiesta de graduación, lo primero el regalo del Día del Padre que ya venía, a no poder hacer nada de eso, cambiar completamente el rol, las rutinas, comenzar a mandar a las familias actividades vía WhatsApp, entre nosotras no poder vernos, era lo que tú hacías día a día, cambiado completamente. Ya veníamos escuchando noticias inquietantes, pero sí que en una organización como la nuestra, transformar todo de repente pues nos pilló de sorpresa, pero yo creo que el cambio se hizo con rapidez. O sea, la transformación y el cambio se hicieron con rapidez. Obviamente, con los inconvenientes que tiene cualquier situación de estas características, adaptarse a una nueva realidad, a un nuevo espacio en poquísimo tiempo, con además medios tecnológicos que exigen, aparte de lo que es la intendencia de los propios medios, una formación acelerada de todos, pues ha sido difícil, pero yo creo que se ha conseguido. La mayoría de centros se prepararon como pudieron para afrontar una situación hasta entonces desconocida, con las aulas vacías y la docencia a distancia. Las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrecen fueron vitales para conseguir superar estas limitaciones. Aún así, las consecuencias del confinamiento se hicieron patentes sobre todo en las primeras etapas de los ciclos educativos. Es que esto es 0-3, entonces el contacto físico, el ver a una persona que está 8 horas contigo, o sea, que es como tu segundo papá o tu segunda mamá, y dejar de verlo por completo. Había niños que estaban en control de esfínteres que se fueron para atrás totalmente, niños que estaban en desarrollo del lenguaje que es que ya no quiere hablar, es que ya no quiere cantar, es que claro, cambió todo, para ellos fue un shock igual que para nosotras. Durante todo ese tiempo nos tuvimos que reinventar un poco y organizar actividades online con las familias,
que bueno, en estos niños que lo que sobre todo necesitan es relacionarse, estar con los demás y aprender a través del juego, pues bueno, pues se hizo un poco cuesta arriba. Pero bueno, al final nos organizamos y mandábamos las actividades y los padres respondieron bastante bien. Teníamos ya un grupo de difusión y a los papás diariamente mandábamos fotos o actividades o canciones. Entonces lo que hicimos fue los lunes enviar la programación de la semana, lo que podían ir haciendo en casa pues con los recursos que en casa había. Que si íbamos a insertar, pues que cogieran unos macarrones y lo intentaran hacer, que compraran plastilina, que si no tenían en casa pintura, pintaran con colorante alimenticio, colorante de paellas, adaptar lo que teníamos. Clases de psicomotricidad, en el pasillo de casa, un colchón, cojines, ir saltando, subir por encima. Había que hacer movimiento para los niños y actividades que fueran un poco de referente de la escuela y un poco de ayuda con los padres. Y luego, aparte de todo eso, las rutinas, el control de esfínteres, pues si aquí les ponemos varias veces, ir poniéndoles videollamadas. Eso tú les veías felices, pero acababas colgando y se te bajaba el ánimo a los pies, porque claro, te veían, tú querías enseñarles cosas, enseñarles un cuento. Cuando colgabas decías, jo, pero es que están en sus casas, esto no lo entienden, esto va para largo. Gente que falleció, abuelos de niños que teníamos que habían fallecido, entonces era un cúmulo de emociones ahí todas comprimidas que decías, ¿y esto cuándo pasará? Que yo quiero volver a lo que tenía antes. Entonces, adaptándonos como podíamos, poco a poco. Así se hizo en los distintos niveles educativos, desde centros infantiles a universitarios, donde la máxima preocupación fue que la pandemia afectara lo menos posible al transcurso del curso y, por lo tanto, al aprendizaje de los alumnos. Al principio sí que fue un poco así de venga, ¿qué hacemos? ¿Por dónde? ¿Cómo? De trabajar mucha formación, de mucha investigación, porque todo tenía que ser online, sobre todo en el tercer trimestre del curso pasado. Pero bueno, yo creo que también es verdad que había muy buena voluntad por parte del profesorado de querer acertar. Errores también seguro que tuvimos y tenemos, pero esas ganas un poco de poder hacer las cosas lo mejor posible, yo creo que también es lo que levanta o lo que anima a continuar. Sí que es verdad que el año pasado cuando nos confinaron, pues bueno, nos adaptamos bien, sobre todo porque llevábamos una metodología autónoma de autorregulación que nos permitió que los chavales funcionaran muy bien solos, ya estaban adaptados a los dispositivos y demás. Todas las clases antes de irnos estaban preparadas para que funcionaran a través de Classroom y también un poquito a través de videollamadas. En el colegio desde quinto de primaria tenemos dispositivos, lo cual para nosotros fue de gran ayuda, porque ellos están habituados, entonces los más pequeñitos quizás un poquito más difícil fue, y para los padres también, que tenían que estar más encima. Estos chicos ya, por ejemplo, los de secundaria trabajan más independientemente y yo creo que lo llevamos bastante bien. Los alumnos y las alumnas son lo principal en nuestra institución, es lo que más debemos cuidar y por lo tanto el interés desde ordenación académica y desde el resto de los vicerrectorados en este equipo de gobierno era que el año no fuera un año perdido, efectivamente, continuar a pesar de todo. Y se consiguió, a pesar de que 2020 haya sido probablemente el año más raro y complicado de nuestra historia reciente, se pudo acabar un curso marcado por un largo confinamiento. Pero con el nuevo curso llegaría el gran reto, la educación presencial en tiempos del COVID. Complicadísima, porque encima te empiezan a poner trabas, no cojas. ¿Cómo que no cojo? No beses, vienes y te encuentran con esto. Nosotros trabajamos con el habla y con la expresión de la cara, o sea, cuando volvieron y nos vieron con estos, la adaptación es que son esponjas, entonces ellos cambiaron por completo y tiene que ser Silvia así, pues ahora esto es así. Nos tocó un poco pues ir sobre la marcha. Y bueno, pues con un poco de incertidumbre y con miedo, pues porque al final no quieres hacer las cosas bien, tienes la responsabilidad de estar con 54 familias y bueno, pues un poco sobre la marcha. Al final, pues bueno, lo que quedó un poco fue hay que extremar las limpiezas, hay que establecer grupos que no se mezclen. Cuando empezamos el curso, teníamos en el equipo directivo teníamos que diseñar, por un lado, medidas sanitarias, por otro lado, medidas organizativas, medidas pedagógicas y luego, en una situación de trabajo online, una enseñanza mixta, donde podía ser el caso de alumnos que tuvieran que estar confinados.
Entonces, todos esos 4 a 5 ámbitos había que integrarlos y luego, por otro lado, había que darlos a conocer. O sea, tendremos que intentar ser muy transparentes de cara a las familias. Al principio de curso se hizo reuniones con todas las familias para presentarles todos los protocolos, tanto de seguridad sanitarios, como tú dices, como otro tipo de recursos que íbamos a trabajar más desde lo pedagógico de los distintos ámbitos, ¿no? Ha sido un reto para todos nosotros, el PDI, el alumnado y el personal de administración y servicios, que nos hemos tenido que adaptar a la nueva realidad en un tiempo récord. Pero yo lo que debo decir, y no me canso de subrayarlo, es la capacidad de adaptación de todo el personal, de toda la comunidad universitaria del campus, la colaboración que ha habido y la coordinación para que las cosas salieran lo mejor posible. A ti te dicen es que ya ni un año, hace año y medio, te dicen esto de, es que vas a tener que ir con mascarilla, vas a tener que ir con un gel. O sea, para la mascarilla era el cirujano que estaba en el hospital. Entonces, creo que sí, que hemos tenido gran capacidad de cambio, de adaptación, y por eso hemos podido conseguir entre todos la presencialidad. Al final ellos siempre nos dan lecciones, ¿no? Una vez más, y lo ponen todo mucho más fácil. En el cole lo que se prima es que sigan aprendiendo, ¿vale? A pesar de esta situación, seguimos aprendiendo y que ellos sigan disfrutando, y lo hacen, la verdad, que con una gran sonrisa cada día. Aunque cabe estar satisfecho por lo logrado en un curso tan complicado gracias al esfuerzo de todos, resulta imposible obviar lo perdido con la nueva normalidad. Los talleres, nosotros éramos una familia y familia la gente que venía de fuera, nos uníamos para los talleres de Navidad, el taller de carnaval que acabamos de pasar. Toda esa relación que a lo mejor era un poco más distendida por la tarde, ahora no la tenemos. Lo que vemos sobre todo es en el tema del lenguaje, los niños, que al final los niños aprenden a hablar por observando, imitando cómo mueves los labios, entonces las mascarillas suponen una limitación. Y sí que es verdad, pues bueno, pues que se ve un poco que esas dificultades hay que estar muy pendiente con los niños, porque bueno, pues es una de las cosas que puede verse afectada por el tema de la pandemia, en el desarrollo del lenguaje de los pequeños. Sí, es más difícil a la hora de enseñar. ¿Por qué? Sobre todo por esto, por la mascarilla. Tienes que elevar la voz mucho, porque claro, ellos no te entienden, y cuando damos las asignaturas bilingües, ellos te lo pueden decir, pues para ellos les cuesta mucho más. Tenerme a mí con mascarilla, pues claro, es muy complicado, porque bueno, pues no, la pronunciación y demás, ellos también lo de la boca, pues les ayuda, ¿no? Y ahora mismo pues con la mascarilla no se puede, y yo también tengo dificultad para entenderles a ellos, muchas veces me tienen que repetir las cosas varias veces. Antes entrábamos a clase y nos dábamos los buenos días con un gesto que elegíamos, o bien un choque de manos, o un abrazo, o un beso. Como ahora eso no se puede hacer, hemos tenido que adaptarlo, no lo vamos a quitar, pero sí adaptar. Y por la mañana todos los días nos preguntamos, el responsable pregunta al resto cómo se siente, ¿no? Nos importa mucho saber cómo se sienten ellos, cómo llegan a clase, cómo va transcurriendo el día. Entonces hacemos aún más hincapié, si cabe, en todo el tema emocional para evitar esos pequeños vacíos que nos puede traer esta situación con las distancias, el hecho de jugar en el recreo también cada uno en su parcela, y bueno, pues que haya esa compensación, ¿no? En secundaria no noto déficit en el aprendizaje, noto déficit en la relación social. Pero eso es inevitable, si queremos contrarrestar el virus y todo esto, pues tenemos que seguir así. Lo que más echamos de menos es eso, el poder tener ese contacto, porque somos seres sociales, ¿no? La mascarilla la llevamos continuamente y todos, pero donde esté la sonrisa de un niño, el abrazo y todo este tipo de gestos que salen más de lo que es el contacto normal entre las personas, pues que se quite todo esto que estamos viviendo, o sea, se echa de menos todo eso. Son muchos los cambios que la pandemia ha traído en el día a día de los alumnos y docentes palentinos, el más evidente en lo relativo a los protocolos sanitarios, que ya son, de hecho, un elemento arraigado y asumido a partes iguales, incluso por los más pequeños.
es un ritual, entran, tomas la temperatura, lavan las manos, se cambian de zapatos, pero bueno, dentro los niños han adaptado muy bien, además hay muchos que con los chiquitines que son ya mueven la frente para que le pongas el termómetro, levantan las manos y bueno, pues al final lo que es el recibimiento cariñoso que se hacía antes se hace igual. Lo único, pues bueno, que las mascarillas restan un poco de esas emociones y de ese cariño, pues porque igual había niños que son pequeños, entran llorando, les cogías, les abrazabas, les dabas besos y ahora les cogemos y les abrazamos igual, pero bueno, el tema de la mascarilla pues limita un poco el que puedas darle un beso a un niño, por ejemplo. En las comidas, ya lo habéis visto, todos separados y ya no tengo contacto con los compañeros. A la entrada, termómetro enfrente y me limpio las manos, menos mal que hacemos un juego para me limpio las manos, me cambio los zapatos, no abraces, intenta no... es un cambio, pero ha habido adaptaciones que gracias a los niños y al amor que ellos dan incondicional, pues poco a poco lo vas superando y lo vas haciendo. Lo que hemos hecho es organizar todas las actividades que hacíamos antes, pero cada una en su aula. Sí que es verdad que se pierde un poco el contexto social del resto de niños. Cuando antes igual en madrugadores entraban todos, desayunaban todos los niños que estaban juntos, al final se acaban conociendo los de 1 añito con los de 2, 3, ahora cada uno tiene su espacio y entonces se conocen mucho más dentro de sus aulas, no fuera de... pero bueno, dentro de las aulas cada uno tiene las mismas actividades, digamos. El gran aliado, lavavajillas, para todos los juguetes a todas horas lavándose, la lavadora. Entonces, gracias a eso y a reinventarnos las actividades, podemos seguir haciendo el proyecto educativo que nos gusta y dando a los niños pues, un montón de cuentos y un montón de actividades, siempre bajo medidas de seguridad, pero que el ánimo no nos decaiga por culpa de este virus, esta pandemia que nos está ocupando. Este es solo un ejemplo de cómo es hoy el día a día en las aulas, a las pautas sanitarias básicas marcadas por la Administración, como la instalación de geles, la señalización de recorridos diferenciados o la adaptación de espacios a las restricciones, se suman las diferentes medidas que cada centro ha implementado para reforzar la prevención y reducir lo máximo posible el riesgo de contagio, como en el caso del Colegio Santo Ángel, que supera los 700 alumnos, donde han promovido el uso de mascarillas entre los menores de 6 años, a pesar de no ser obligatorio. Nos aconsejaron algunos profesionales sanitarios de las familias del centro que sería conveniente para, como tú bien dices, evitar un poco, ¿no?, todos esos contagios y esa propagación. La verdad que, aunque no es obligatorio, se recomendó desde el centro, y bueno, el 99% de los alumnos desde estas primeras edades lo llevan y la verdad que muy contentos con ello. Todo el tema de las mascarillas, distancias, geles, espacios, habéis visto un poco en el patio, que había que señalizar para los grupos estables de convivencia, que son 6 cursos de infantil y 3 cursos de primaria, de primero de primaria. Para todos esos cursos había que establecer espacios concretos donde los niños no pudieran a lo largo de la mañana entre ellos mezclarse. Tú partes de un protocolo, pero luego el día a día es lo que te va diciendo. Con el tema, por ejemplo, de las ventilaciones, tenemos muy claro que nosotros cada intercambio de clase, cada hora más o menos, 45 o 50 minutos, tenemos que abrir ventanas durante 10 minutos. Eso está claro. Pero luego, según vas avanzando, y desde el AMPA, que también un poco apoyó la compra ya en el primer trimestre de los medidores de CO2, pues vas viendo y vas gestionando, porque cada aula es diferente, hay diferente número de niños, el espacio es distinto, es diferente el número de ventanas, entonces esos medidores nos han venido muy bien para luego ya individualmente gestionar cada aula. Nosotros siempre en las aulas tenemos las ventanas abiertas, a pesar de los días fríos que han venido. Ahora no, ahora les ves a todos sin abrigos, pero han llegado a estar con abrigo en el aula, con mantas, ¿verdad? Muchas se traían las mantas, ¿vale? Y bueno, pues hemos ido sobreviviendo, pero hay veces que cuando hace viento los papeles van fuera de mi mesa, ellos se ríen, bueno, se pierde un poco el tiempo en este aspecto, pero bueno, pues lo vamos sobrellevando. Hemos cambiado bastante la organización del centro para evitar aglomeraciones en las entradas, en las salidas. Antes todos salían por la misma puerta, ahora secundaria sale por una, primaria por otra, infantil por otra. En los recreos, por ejemplo, tenemos el patio dividido en zonas. No hay nadie, tenemos la suerte de tener un patio muy grande, como no sé si lo habéis visto ya,
Cuarto de la ESO está en la cancha, los de infantil están divididos en sus trozos, con la intención de que no se mezclen las clases en la medida de lo posible. También para que si hay algún caso sea más fácil que no haya tantos contagios. Al principio, sobre todo el primer mes, cuando bajabas a comedor te daba un poco así, se te caía el alma a los pies, ¿no? Porque al final pues ves a los niños con distancias, en una mesa larga solamente 2, otros 2 con otras distancias separadas, cuando lo bonito es ver a un grupo de alumnos haciendo la actividad que sea, comer o las clases, ¿no? Luego con los geles pues lo desinfectamos todo. Este tipo de situaciones, pues adaptarnos flechas por todos los lados, distancia de seguridad, en el patio pues ahora ya no podemos estar todos juntos, ahora ya estamos divididos por zonas. Ellos a la hora de almorzar hay que tener muchísimo cuidado para que no se junten y demás. Tenemos como sitios estipulados para cada alumno, para que no se muevan de ahí, al menos mientras están con la mascarilla bajada. El campus universitario de La Yutera, que ronda los 2.000 estudiantes, también ha optado por implementar otras medidas, aparte de los protocolos de la Administración, para minimizar los riesgos y poder mantener la presencialidad de las clases. El Servicio de Arquitectura que nos definió, y Prevención de Riesgos Laborales, nos definió los aforos máximos que podía tener cada aula en función del espacio real de la superficie real de este aula, y en base a eso pues tuvimos que, en este aula no, bueno, aquí hubo que retirar sillas, pero en otras hubo que cambiar mobiliario para poderlo adaptar. Teníamos, por ejemplo, mesas ancladas al suelo de las que tenían ya pues bastante solera, estoy hablando de los años 80. Los estudiantes ya mayoritariamente van con su ordenador a clase o con una tablet a tomar las notas y no teníamos puntos de enchufe en las aulas, entonces tuvimos que también adaptar todas las aulas a esto y eso da problemas porque el sistema eléctrico no está adaptado para tantos puntos de toma de red. Hemos empezado y acabado obras en las aulas, adaptación de los aforos, en fin, todo lo que era necesario para que se mantuviera la presencialidad, pero segura para todos. Mucho del contagio se hace por el aire, entonces la universidad lo que ha adquirido son unos medidores de CO2, lo único que tienes que hacer es encenderlo, tú lo apoyas sobre una superficie, entonces aquí te marcan los grados, la humedad que hay en el espacio y el CO2. Entonces el valor, si está entre 400 y 700 es un valor aceptable, es un valor adecuado. Si llega a los 800 es recomendable ventilar el espacio y si llega a sobrepasar los 1000 sí que es cierto que es obligatorio porque estás ante riesgo de contagio. Otra medida que tomamos es estoy hablando en general de toda la universidad, es un refuerzo de toda la wifi interna de la universidad. Nosotros lo llamamos EduRoam. Hubo un esfuerzo y un refuerzo muy importante para hacer frente a la previsible sobredemanda de acceso a Internet por parte de estudiantes durante las clases. La otra gran medida que tomamos desde un punto de vista tecnológico es dotar a todas las aulas con webcams para retransmisión en directo de las clases. Éramos conscientes que en cada grupo íbamos a tener alumnos confinados a los que había que seguir dando docencia, entonces hubo que adaptar todas las aulas, y esto fue quizás tecnológicamente lo más complejo, dotar a todas las aulas con cámaras de retransmisión webcam en directo. Y aquí hay que decir que tuvimos problemas muy importantes porque todo el mundo empezó en el mes de junio a comprar cámaras. Se han podido conseguir todos los medios en un plazo relativamente corto y luego desde que ha ocurrido tenemos formación permanente desde el nuevo Vicerrectorado de Innovación Tecnológica y Transformación Digital y a través del Centro Virtuva tenemos formación permanente y continuada desde el mes de marzo, ya reforzando la formación habitual que ya recibíamos el PDI. Sin embargo, hay ocasiones en las que, a pesar de todas las medidas de prevención, se produce un positivo, y ahí sí, todos los centros proceden de la misma manera, tal y como marcan los protocolos de la Administración. Se comunica al equipo COVID de la Dirección Provincial y ellos, junto con Epidemiología, en función un poco también de lo que nosotros, los informes que mandamos,
si ha estado en el colegio el día anterior, si llevaba una semana sin venir, si usan mascarilla o no, si ha sido con síntomas o es asintomático. En función de todo eso, tanto el equipo COVID de la Dirección Provincial como epidemiología gestionan o nos informan de los procedimientos a seguir. Una vez que tenemos que confinar un aula, lo que hacemos ya es llamar uno a uno a todas las familias, informar, ha habido un caso en el aula, este es el protocolo que hay que seguir, estas son el tiempo en el que tiene que estar confinado y luego se hacen aquí al día siguiente o a los 2 días cuando nos digan ya desde la mutua, por así decirlo, de educación, que vienen a hacer aquí ya las pruebas. Por suerte, hasta ahora, a pesar de los casos detectados en la mayoría de centros educativos de la provincia, se está consiguiendo mantener las clases presenciales, algo en lo que pocos confiaban y que para muchos coloca al educativo como un sector ejemplar en la prevención de contagios. Tengo que decirlo, nosotros teníamos una porra, una apuesta entre profesores, a ver si para el Puente del Pilar, a ver si para los Santos ya nos han confinado y tal, y al final es que todos perdieron la apuesta, porque nadie apostó a decir, es que en septiembre decíamos, bueno, 2 semanas para conocer a los alumnos y nos volvemos a casa. Y hemos llegado a hacer los exámenes. Sí que es cierto que a día de hoy me siento muy privilegiada como alumna de poder venir a hacer las clases presenciales, exámenes presenciales, porque estando la situación como está, pues pensábamos que no, que encima acabaríamos ya la titulación online. Pero ya te digo, me siento privilegiada por eso, porque puedo venir, las clases quieras que no presenciales aprendes más. Ha habido contagios, pero sí que es cierto que se ha visto por los datos y con las pruebas que los contagios no se están produciendo dentro del aula, ¿vale? Que son contagios que vienen, o sea, son alumnos que se han contagiado en el exterior, pero que luego no hay una propagación dentro del aula. Quizá los colegios sea el lugar donde más seguro o menos contagios se están dando, entiéndase, que les hay, pero no porque están provocados en el colegio. En líneas generales siempre puede haber excepciones. Pero yo creo que los centros, cuando hay un alumno, es porque a lo mejor viene también de casa con un positivo, etcétera, y empieza en un confinamiento, pero son cosas puntuales en aulas. Hemos salvado el primer cuatrimestre presencialmente y encaramos el segundo, que ha comenzado el 15 también, con todas las medidas de seguridad, ya los medios técnicos, los medidores de CO2 que también nos han llegado y que son un plus a mayores en las aulas para intentar mantener esa seguridad. Solo el tiempo dirá si algún día vuelve la tan añorada normalidad. Hasta entonces, solo nos queda seguir luchando para que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando, creciendo, aprendiendo y quién sabe si algún día encuentren la solución a problemas como esta pandemia.